8. Vamos de nuevo, queridos amigos y amigas, con una nueva edición de este tema de la charla semanal en la 8 Televisión, en la que gracias a Dios todavía tenemos la oportunidad de poder ponernos en contacto con vosotros, porque no siempre la palabra de Dios, y en este caso yo, aunque sea la mía, quiero que sea la suya y no la mía la que suene, va llegando semana tras semana a muchos de vosotros. Y me consta porque vosotros mismos me lo vais diciendo. Lo vi anoche, lo escuché anoche, me agradó o me lo discuten, etc. Y me parece muy bien. Hoy, en esta semana, porque así titulamos la emisión de cada semana, Iglesia al Día. Pues al día, hoy, en esta semana que acabamos de pasar, tenemos varias cosas que comentar, aunque salgan en otros lugares, en emisiones distintas de televisión, o en periódicos, o en otros medios. Aquí en esta conversación nuestra también se pueden ir aclarando y puntualizando algunas de las cosas. Y una de ellas es este viaje que acaba de terminar hace 2 días, de nuestro Santo Padre el Papa Francisco a ese extremo de la tierra que es Manila, que son las Filipinas, que es Sri Lanka, que son aquellas naciones y lugares de Asia donde difícilmente hasta ahora había podido llegar la palabra de Dios a través de su representante en la tierra, el Papa. Es verdad que en el país asiático, en todo ese inmenso continente, es precisamente Filipinas la que mayor número de cristianos y católicos tiene. ¿Y por qué? Pues debido precisamente a la predicación de España. Por mucho que algunos se empeñen en muchas cosas que se dicen, que parte son verdad y parte son malicias dichas como si fueran verdades. España no fue a colonizar, como dicen algunos, y a traerse los bienes y las riquezas de los países, no. No fue esa la idea primitiva de la evangelización de esos países. Cuando el descubrimiento de las nuevas tierras en toda América, y cuando también en esos países asiáticos, poco a poco la Iglesia fue pudiendo llegar con su predicación a través de sus misioneros. No hubo una colonización en el sentido material. Fue una evangelización en el sentido cristiano. Esos millones de católicos que hoy existen en Manila, en las Filipinas, se deben a los que hace 300 o 400 años, como misioneros, envió a España a predicar el Evangelio, a establecer la ley de Cristo, a enseñar a aquella gente que hay una unidad, no una diversidad de seres humanos, sean de color amarillo, sean del color negro, sean del color verde. Hay una sola humanidad, y esa sola humanidad, donde quiera que esté, con el color que tenga, de la forma que hablen, etc., son y tienen derecho a ser hijos de Dios. Y por eso la Iglesia, tanto en América como en Asia, en este continente, como en todos los lugares, antes y ahora sigue haciendo lo que Cristo le mandó hacer: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, para que el que crea y se bautice se salve. Bautizarse no es solamente echarse el agua en la cabeza. Bautizarse es aceptar la fe de Cristo,
intentar vivir de acuerdo con esa fe que se tiene, tratar de poner en práctica las obligaciones que impone el bautismo a cada cristiano que se hace, y por eso la Iglesia, creyendo que el mandato de Cristo debe y tiene que llegar hasta el final de los tiempos a todo lugar, lo va haciendo según las posibilidades que se le dejan hacer. Es verdad que muchas de esas cuestiones duran poco porque la gente tiene a veces poca constancia en los compromisos que hace. Hoy digo sí y mañana por circunstancias me cambio y digo no. Y es lo que desgraciadamente está ocurriendo en muchos lugares. El Papa nos ha puesto en guardia sobre este tema precisamente en estos días. Mirad, y os lo digo con sus propias palabras, lo que nos dice el Papa. Hay en estos tiempos, o se está queriendo que haya, una colonización ideológica. ¿Qué quiere decir eso? Pues colonizar, ya sabe lo que quiere decir. Hacer que la gente sea como yo quiero y las cambie yo a mi modo. Pero ¿a qué modo? Pues según la ideología que cada uno está queriendo meter en la cabeza a los que escuchan las palabras que se le dicen. Y hoy sigo leyendo, dice el Papa. Esta colonización ideológica que intenta introducir en los pueblos, aprovechándose de sus necesidades, una idea que quiere cambiar una mentalidad o una estructura, el pueblo no debe aceptarla porque perdería su libertad. No debe ser colonizado ideológicamente. ¿Y qué quiere decir esto? Pues mire usted, entre otras cosas, el Papa ha hablado mucho de dos temas: la familia, la paternidad responsable y el derecho a vivir humanamente como deben vivir las personas, no como animales. Al hablar de la familia, el Papa ha insistido muchísimo en que no se puede, aunque se quiera ahora aceptar y meter en las leyes, no se puede dar el nombre de familia a la unión de dos personas de un mismo sexo. No se puede dar la idea de familia a un grupo de personas que se juntan sin más porque viven bajo un mismo techo o piensan de la misma manera. La familia nace en el mandato de Dios de la unión del hombre y la mujer, que les mandó procrear, es decir, llenar la tierra con los hijos, y que esa tierra, ese mundo que Dios creó para todos, dé para todos también lo que cada uno necesita. No de que algunos se aprovechen de todo y otros se queden sin nada. La palabra matrimonio, de la que hoy también se manipula muchísimo, y se quiere, y ya se está haciendo en algunos lugares, legalizar con leyes injustas e impropias, el matrimonio no puede ser nunca la unión de dos personas del mismo sexo, por ningún motivo ni por ninguna razón. Y cuidado, que no despreciamos a nadie por su sexo, no, sino que no se puede permitir que dos personas de un mismo sexo quieran aparecer y el mundo los acepte y la ley los proteja como un verdadero matrimonio. El matrimonio es la unión de un hombre y la unión de una mujer, pero una unión legítima. No por aquello que ahora se llama, es que si se aman, si se quieren, está demostrado clarísimamente que ese se aman y se quieren a veces dura una semana. Porque a la semana siguiente ya no se aman ni se quieren, porque se ama y se quiere a otra persona a la que se ha encontrado distinta de la que se tenía. Esto hay que decirlo muy claramente porque está pasando. Y ha dicho el Papa muy claramente, hablando en el matrimonio según la Iglesia, como sacramento, que no puede ser sacramento de ninguna manera nunca un matrimonio que se contrae con la intención de no tener hijos. Porque la finalidad primordial del matrimonio es precisamente la procreación. Y por lo tanto, rechazar de antemano
en el casamiento la procreación, es un casamiento nulo, por muy solemne que se haya hecho en la iglesia. Aquello sería una simple ceremonia externa, pero no un matrimonio según la ley de Dios. Y lo que no es justo ni razonable es que haya matrimonios, y los hay, que no quieren tener hijos y adoptan perros y gatitos. Y si no se puede porque por naturaleza el matrimonio no pueda tenerlos y la naturaleza la ha hecho Dios y no la pueden cambiar los hombres, siempre hay la facilidad y la posibilidad de ejercer la paternidad o la maternidad con hijos adoptados o con personas necesitadas a las que se les atiende y se les cuida como si fueran verdaderos hijos. Hay infinidad de matrimonios que no tienen hijos porque no pueden tenerlos y sin embargo pueden, y algunos lo hacen, adaptar la circunstancia de hijos con hijos de otras personas a las que pueden ayudarles, o simplemente adoptando hijos y dándole todo lo que los derechos naturales del hijo hubieran podido tener. Lo que no se puede es caprichosamente, ahora quiero 2, ahora quiero 5. El Papa ha dicho una frase que la gente ha comentado mucho estos días, porque llama la atención. El Papa tiene una manera de hablar muy propia suya, es muy humano, y a veces dice palabras que dice uno, esto no es posible que lo diga un Papa, pero sí lo ha dicho. El Papa ha dicho, mirando las estadísticas que hay en el mundo hoy, los estadistas, no los obispos ni los cristianos católicos, los estadistas en general, han dicho, de aquí a unos años, y no muchos, si vamos al paso que hoy vamos, y vamos cada año teniendo menos nacimientos, llegará un momento en que habrá muchas personas que tendrían que cobrarle el subsidio de la ancianidad, del estado en que ya han llegado a la jubilación, y no podrán cobrarlo porque no ha habido quien sustituya después pagando por ellos que van a cobrar. Si no tenemos ahora quien trabaje y cotice, no tendremos luego quien pueda cobrar una jubilación a la que llega. Y el Papa decía, según esos estadistas, cada familia al menos 3 hijos. Al menos. Con 3 hijos ya sería suficiente, porque el número de los nacimientos iría equiparado al de los jubilados. Y cuando llegara el momento de la jubilación, esos que nacen habrían llegado a cotizar lo suficiente. Pero es que ahora hay muchísimos matrimonios que se conforman con uno o al máximo con la parejita. Pues si el máximo o la parejita no llegan, pues... Y además el Papa dijo una frase muy curiosa. No quiero que la familia, como ustedes comprenderán, sean como los conejos. Esta frase así, que tienen conejitos a todas horas, que tengan hijos a todas horas tampoco. Pero sí que la paternidad y la maternidad sea razonable y, según la mente cristiana, una paternidad responsable. Tener los hijos que se puedan y se deban tener para poder tenerlos y educarlos en la manera en que se debe y llevarlos hasta el final con las debidas condiciones. ¿Por qué llama el Papa colonización ideológica a la mentalidad de ahora? Precisamente porque nos están haciendo creer lo contrario. No tengas hijos porque si los tienes no vas a poder tener un cochazo. No tengas hijos porque no vas a poder tener una casita en la playa además de la que tienes en el campo o en la ciudad. No tengas hijos porque entonces vas a tener que estar preocupado de su educación y ya no vas a poder divertirte todos los fines de semana, etcétera, etcétera. Hay que decir las cosas así, con las palabras con que se entiendan, porque las palabras muy finas y muy bien dichas, el pueblo no las entiende mucho. Hay que decirlas con el lenguaje con que en el pueblo hablamos y nos entendemos. Esto en cuanto a la paternidad responsable. Y en cuanto al matrimonio, insistimos, el Papa insiste muchísimo. El matrimonio es el que Dios ha establecido en la humanidad, el de un hombre y una mujer
con la finalidad de crear una familia donde nazcan y crezcan y se formen los hijos, donde la paternidad sea responsable y los hijos puedan ser educados y formados en la forma en que humanamente deben serlo. El encuentro que el Papa ha tenido con estas familias ha sido realmente maravilloso. Ha habido una cantidad enorme de juventud y el Papa ha hablado a los jóvenes y les habla con mucha claridad. El Papa les ha dicho que se dejen de tanto instrumento y de tanta modernidad que pasan el día entero con los dedos puestos sobre la maquinita. Y es la maquinita la que piensa por ellos y la que decide por ellos. Y la cabeza y la inteligencia y la razón de esos muchachos y de los que no lo son tan muchachos se está dejando manejar y guiar por lo que la maquinita le dice, no por lo que su razón y su conciencia le dicta. Por eso el Papa les ha dicho, con mucha razón, que no se dediquen tanto. El Papa dice estas palabras: quiero una juventud con la sabiduría del Evangelio, no la ve con el tecnicismo. Otra de las cosas que hemos tenido esta semana y que ha terminado precisamente ayer ha sido el octavario por la unión de las iglesias. Durante una semana, en toda la Iglesia universal, no solamente en la Iglesia católica, sino en toda la Iglesia cristiana, se ha pedido al Señor y se ha rezado muchísimo por la unión de los cristianos. ¿Por qué decimos unión de las iglesias? ¿Es que hay muchas iglesias de Cristo? No. La iglesia de Jesucristo es una sola. Jesucristo nos dice: yo voy a instituir mis iglesias. Le dice a Pedro: te doy las llaves y a ti te doy las llaves de la iglesia, de mi iglesia. Iglesia quiere decir la congregación de todos los fieles cristianos que creemos en Jesucristo y aceptamos su doctrina. Es conveniente, y lo hago ahora, que muchas personas no lo entenderían si no se les explica, qué es eso de las iglesias. Mirad, la iglesia de Jesucristo la formamos los cristianos que bautizados obedecemos al Papa y tenemos como cabeza visible al Papa, que representa directamente a Jesucristo. Hay otros muchos grupos que también están bautizados y también son cristianos, pero no están bajo la obediencia del Papa de Roma. Y son estas diversas iglesias o grupos, como la ortodoxa, la anglicana, y las que desde la ortodoxia y el anglicanismo han ido después desprendiéndose a través de los siglos y hoy forman una cantidad enorme de grupos. Entre ellos, los más conocidos para vosotros, para el pueblo normal, son los testigos de Jehová, los evangelistas, los espiritales, los infinidad de sectas y grupos. Estas que se llaman iglesias, muchas de ellas no lo son ni siquiera de nombre, aunque se lo tengan puesto. La iglesia ortodoxa sí es iglesia cristiana, no católica, sí cristiana. Tiene todos los dogmas, las verdades reveladas por Dios que tenemos los católicos, pero les falta la unidad y la obediencia que los católicos prestamos al que es cabeza de la Iglesia por voluntad de Cristo, al Papa. Esas iglesias ortodoxas, entre ellas la Iglesia ortodoxa griega, la Iglesia ortodoxa rusa, son verdaderas iglesias cristianas, pero no católicas, repito. El Papa les tiene un afecto especialísimo a estos grupos. Y en estos días, precisamente en las visitas que ha hecho en distintos lugares donde la Iglesia ortodoxa
prepotente y es muy numerosa, el Papa ha abrazado a los jefes o cabezas de esas iglesias, a los que son llamados los patriarcas de esas iglesias separadas, que eso quiere decir ortodoxas, que tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Ortodoxa están haciendo lo imposible por llegar a la unidad, formar un solo rebaño, un solo pastor, como quiere Cristo en el Evangelio. Esa Iglesia Ortodoxa, que se separó de la Iglesia Católica hace ya más de 1000 años, fue por motivos más bien políticos que religiosos. Eran los emperadores entonces los que más o menos manejaban a la sociedad y la Iglesia de alguna manera seguía el movimiento que le marcaba esa sociedad. Y por tanto, hasta que en un momento determinado la Iglesia llegó a tener libertad, después de el emperador Constantino, y más tarde, ya en el siglo IX, o casi en el siglo X, hubo una ruptura, por otros muchos motivos también políticos, porque muchos emperadores y jefes de las naciones querían que la Iglesia de Roma estuviera no en Roma, que es la capitalidad de la Iglesia Católica, sino en el lugar donde ellos gobernaban, como era, por ejemplo, Constantinopla. Entonces la Iglesia Católica, naturalmente, tuvo que seguir donde había empezado. La Iglesia empieza con Pedro, el Papa, y los sucesores de Pedro, el primer Papa, son los pontífices romanos, Eclesia, el obispo de Roma. No importa que la residencia sea Roma o sea otro lugar, pero el jefe o cabeza de la Iglesia es el obispo de Roma, no el de Constantinopla o el de Jerusalén o el de cualquier otro lugar. La Iglesia anglicana, que es mucho más reciente, los anglicanos, la Iglesia de Inglaterra, en gran parte separada desde que el rey Enrique VIII quiso que la Iglesia le permitiera el divorcio de su mujer legítima, que precisamente era hija de los reyes católicos de España, una hija de Isabel y Fernando el Católico, casada con el rey Enrique VIII. La despreció porque no podía tener hijos y quería que el Papa le permitiera el divorcio para casarse con otra. El Papa de ninguna manera pudo hacerlo. Hay una frase muy conocida, y la repito, el Papa le dijo al rey: si yo, como Papa, tuviera 2 almas, podría venderle una a usted y dejar a otra para Dios, pero no tengo más que una y es de Dios. No puedo venderla. Entonces el Papa, al no poder darle el divorcio al rey Enrique VIII, el rey dijo: pues el Papa soy yo y en la Iglesia de Inglaterra mando yo. Y de ahí entonces partió lo que llamamos el anglicanismo, la Iglesia anglicana. Hasta hoy, oficialmente la cabeza de la Iglesia anglicana es el rey o la reina de Inglaterra. Esto más bien es cosa política que religiosa, pero es así. Muchos en estos últimos años, obispos, sacerdotes y fieles, se han ido apartando de la Iglesia anglicana, reconociendo realmente el error en que vienen viviendo desde hace 400 años, y están pasando a la Iglesia Católica. El Papa los está aceptando con mucha alegría, no porque se vengan de la Iglesia anglicana, sino porque están volviendo a la verdad de lo que es el cristianismo. Luego de esa Iglesia anglicana y de otros motivos, aparecieron lo que llamamos los protestantes. Esos grupos luteranos, a través de Lutero, o después o calvinistas, o zwinglianos, o de los muy distintos grupos que se fueron dividiendo y subdividiendo porque ninguno estaba de acuerdo con los que tenía. Ahí vemos que la verdad no estaba en ninguno de ellos, porque la verdad es indestructible e indivisible.
La verdad subsiste en esa Iglesia católica apostólica romana que hace 2000 años sigue siendo la misma, porque no puede y no quiere ni debe cambiar de ninguna manera. Es la que Cristo que fuera, y somos lo que Cristo quiere que seamos. Para buscar e intentar hacerlo, la unidad entre todos esos grupos, es por lo que en esta semana anterior y tantas veces la Iglesia, unida a esos otros grupos, reza y pide a Dios que pronto pueda realizarse la unidad de los cristianos. Que todos los que creemos y aceptamos a Cristo y al Evangelio seamos uno. Otra cosa distinta es lo que desgraciadamente nos está ocurriendo en estos días. El grupo de la religión mahometana, el islamismo. Hay muchos mahometanos, muchos islamistas, que de buena voluntad y de buena fe viven esa religión porque no han conocido otra y porque sus padres y sus antepasados la vivieron y ellos siguen viviéndola. La respetamos y le tenemos el máximo respeto. No podemos aceptarla naturalmente, pero la respetamos. Lo que no se puede de ninguna manera aceptar, y el Papa lo ha dicho muy claro, que en nombre de una religión y en nombre del Dios de esa religión se mate y se odie. Una religión que tiene por norma honrar a Dios, si es que lo tiene, ni puede matar ni puede odiar. Entonces, ese grupo de islamistas que en estos días está dando tanto que hacer y tanto que sufrir al mundo, tenemos necesariamente que condenarlo y rechazarlo. No a los de religión islámica, sino a los que por causa de eso que ellos llaman religión islámica se están separando de la realidad de lo que sus mismos hermanos en esa religión no aceptan ni quieren. El Papa lo ha dicho muy claro, insiste mucho en ello. No quiero alargar mucho la charla de hoy porque no tenemos tiempo para hacerlo, pero el Papa en estos días lo ha dicho muy claro. Dice, libertad de expresión, sí, pero sin insultar la fe de los demás. Libertad de expresión quiere decir que a nadie se le obliga, y no se le puede obligar, a aceptar una religión concreta. Obligar no, ofrecer sí. Que la Iglesia y cualquiera de las confesiones cristianas del mundo pueden predicar y enseñar su fe, sí, pero insultar a otros porque no creen lo que yo creo o no aceptar lo que yo le ofrezco, esto es antihumano, anticristiano y anti todo. No se puede matar en nombre de Dios. Es una aberración. Lo dice muy claramente el Papa y lo decimos nosotros también. Esto es lo que principalmente hemos tenido en esta semana que ha transcurrido. Hace unos días, hablando con algunas personas sobre el tema de esta emisión que cada semana hacemos de este programa, me decían, don José, ¿y por qué no habla usted algunas veces también, hablando de el bautismo, de la religión, de la creencia? ¿Por qué no habla usted de esos nombres que ahora se le están poniendo tan raros a los niños y a las niñas que se bautizan? ¿Por qué no habla usted de quiénes son de verdad los nombres que deben ponérsele, que son nombres de santos? Pues bueno, yo digo, no sería una cosa rara, lo podría ser. Dar a conocer a nuestros oyentes, a nuestros amigos que a través de estas emisiones de nuestro semanal, pues sí, decirle, mira, la Iglesia quiere y hace esto por estas razones, lo haremos, no hay ningún inconveniente. Es verdad que hay muchos nombres de santos en nuestro mismo entorno, tanto en Andalucía como en España en general, que la gente desconoce. Muchísimos santos que la gente no tiene ni idea de quiénes son, saliéndole de los que ven en los altares o de los que le rezan en sus pueblos, tienen muy poca idea de lo que son. Lo haremos, dedicaremos cada semana unos minutitos a hablar de algunos de esas personas, de algunos de esos santos cristianos que lo fueron aquí en la vida y ahora gozan de Dios y que son nuestros protectores desde el cielo. Quedamos ahí
emplazados para entonces y mientras tanto vamos a procurar vivir de verdad haciendo y cumpliendo lo que somos, cristianos que aceptamos a Cristo con todas sus consecuencias. Vamos a hacerlo así y viviremos contentos y tranquilos. Dios lo quiera y nosotros también.